Bienvenidos a la sesión número 5 del curso de Metafísica. El tema que vamos a abordar a partir de esta sesión, que vamos a continuarla con la número 6 y 7, es sobre el hombre, Dios y el mundo. Los tres más importantes temas estudiados por la metafísica occidental han sido siempre estos tres temas: el hombre, Dios y el mundo. Vamos a abordar en esta sesión el tema del hombre. Al estudiar al hombre, la ciencia metafísica lo considera desde todas las perspectivas de su naturaleza. El hombre es un ser complejo y como tal debe ser abordado desde diferentes ciencias, a saber, la psicología, la biología, la ética, la filosofía, la teología, la sociología, la política, la historia y un gran etcétera. Vamos a hacer una radiografía del hombre desde dos perspectivas, una teológica y una filosófica, que corresponden más a la visión metafísica. Una clasificación del hombre desde el punto de vista de la teología podría ser la siguiente. El hombre está constituido, según la teología tradicional o ortodoxa, en tres grandes realidades: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se refiere, por supuesto, a la dimensión espiritual, el alma a la dimensión racional y el cuerpo a la dimensión material. Vamos a ir abordando una por una. ¿Qué es el espíritu? Según San Agustín, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es espíritu, en lo que se refiere solamente a su alma. La naturaleza del alma, según él, es espiritual, lo que la hace capaz de recibir la adopción filial por parte de Dios. Y usa un término en latín que dice así: capax Dei, o sea, capaz de Dios. Por otro lado, también el alma humana es inmortal, es decir, nunca muere. Del momento que nace con un cuerpo, ya tiene las prerrogativas de la inmortalidad. El alma de los animales y de las plantas, en cambio, no es espiritual, por lo que perecen tan pronto mueren sus respectivas corporidades individuales. Vamos ahora a abordar el tema del alma. Según Aristóteles, el alma humana es la forma sustancial del cuerpo. Es inmortal y llega incluso a decir que es una especie de chispa divina que sobrevive a la muerte del cuerpo. Fíjense bien, los griegos creen en la inmortalidad del alma. Algunos, como Descartes, han definido el alma como fundamentalmente racional. El alma racional, para todos estos grandes seguidores del pensador francés Descartes, tiene las funciones propias del conocimiento de orden intelectual. De ahí proviene lo que se conoce como vida intelectual, ¿verdad?, que es algo muy distinto a la vida del espíritu o vida espiritual. Por último, tenemos el cuerpo humano, esta realidad individual, corpórea, material, ¿verdad?, que tenemos que estudiarla, saber qué es. En la mentalidad de Platón, del filósofo griego del siglo IV a.C., el cuerpo llegó a ser la cárcel del alma. Solo el alma racional, ubicada en la cabeza, tenía las prerrogativas de la inmortalidad. Habían otras almas, que era la del pecho y la del vientre, que era la irascible, la concupiscible, que morían con el cuerpo. El cuerpo humano es mortal y es la base o el fundamento de la vida en el tiempo y en el espacio en este mundo. Eso lo sabemos todos por propia experiencia. La vida corporal tiene una enorme importancia para la vida del alma y del espíritu. Forman en el tiempo y en el espacio una integridad y no una instrumentalidad a como antiguamente se creyó. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hombre es corporidad, alma y espíritu. El hombre, según la filosofía, vamos a abordarlo ahora. La antropología filosófica suele considerar el hombre desde varias perspectivas. Vamos a decir, por ejemplo, algunas definiciones de grandes filósofos, como Pascal. El hombre, decía Pascal, es una caña pensante. Tomás de Aquino: el hombre es mitad animal y mitad ángel. Platón: el hombre es un alma encerrada en una cárcel llamada cuerpo. Como ustedes pueden bien observar, aquí tenemos tres visiones totalmente diferentes del hombre. Una más racional, otra más álmica, podemos llamarlo así, y otra más entre el espíritu y la materia.
Pues bien, vamos a abordar ahora las facultades del hombre. Esto es bien importante desde el punto de vista filosófico. Las facultades del hombre son principalmente 4. La inteligencia, la voluntad, la memoria y lo que se conoce como la sensibilidad. Las 3 primeras pertenecen al alma, la última al cuerpo. O sea, la inteligencia, la voluntad y la memoria son propios de las facultades del alma. En cambio las otras, la sensibilidad pertenece a la corporidad. Vamos a abordar ahora lo que es la inteligencia. El concepto de inteligencia viene del latín inte legere, que significa leer dentro. De modo que ser inteligente implica tener la capacidad de conocer las cosas desde su interioridad y no desde su superficialidad, a como la mayoría de las personas lo hacen. La inteligencia es considerada la facultad más noble del hombre. Tiene la misión de conocer y de iluminar a la voluntad antes de la toma de las decisiones en la vida. Esto desde el punto de vista, por supuesto, práctico. La inteligencia puede también quedarse en un plano teórico especulativo, no solo de la dimensión práctica para tomar decisiones. Un ejemplo que podemos dar, según Aristóteles, la felicidad humana consiste más en la vida teorética o especulativa que en la práctica. Y esto le explica el por qué. Porque este tipo de vida, dice Aristóteles, es más acorde a la facultad más noble de su naturaleza, a saber, la inteligencia. Imagínense ustedes esta gran aserción del filósofo griego, que la vida teorética es la vida feliz del hombre, porque está acorde a la facultad más noble, que es su inteligencia. En segundo lugar tenemos la voluntad. La voluntad es la facultad apetitiva que busca el bien o su apetencia para satisfacer uno o varios deseos según los casos. Junto con la inteligencia conforman en el hombre lo que se conoce como el libre albedrío. Una decisión nunca debe tomarse solamente por instinto, deseo o ganas. Es necesario también consultar a la razón o a la inteligencia sobre lo que se va a hacer antes de tomar una decisión determinada. Por eso que el libre albedrío es la libertad. Libertad implica juicio, deliberación, decisión y determinación. Si queremos ser libres, vamos a ser libres en la medida que sepamos usar la razón y tengamos una voluntad suficientemente fuerte para cumplir lo que la razón nos indica. Ahora bien, ¿qué relación tiene la inteligencia con la voluntad? Esto es una cosa bien interesante. En el hombre tanto la inteligencia como la voluntad nunca trabajan separadas. La inteligencia está en función de la verdad. La voluntad, en cambio, está en función del bien. De modo que la verdad y el bien, fíjense bien, como trascendentales del ente, son los objetos propios de la inteligencia y de la voluntad. El conocimiento, por lo tanto, de la verdad que se logra por medio de la adquisición de la ciencia, fortalece a la voluntad para la práctica del bien. Miren qué interesante esto. La práctica del bien, por otro lado, ayuda a la adquisición de la ciencia. San Agustín decía que el mejor fundamento para la ciencia o para su adquisición eran las buenas costumbres. Imagínense qué precioso esto. El conocimiento ayuda a la práctica del bien y al mismo tiempo la práctica del bien ayuda a la adquisición del conocimiento. Vamos en tercer lugar con la tercera facultad, la memoria. La memoria es llamada la archivadora de los recuerdos. Por la memoria es posible la adquisición de la ciencia. Es una potencia que retiene los momentos adquiridos en el presente para garantizar su nueva adquisición en el futuro por medio de lo que conocemos todos como el recuerdo. Esa es la potencia de la memoria. Muy sencilla, pero muy práctica, que es muy distinto al que conocemos como memorismo. La memoria sirve principalmente para la adquisición de la ciencia. Vamos ahora a abordar la cuarta parte, la sensibilidad que se refiere a la corporidad humana. Abordemos primero los sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Los sentidos internos son diferentes, la estimativa, la cogitativa y los sensibles comunes, que en este caso no lo vamos a abordar por falta de tiempo. Pero déjenme hablarles un poco sobre los sentidos externos y su jerarquía.
La jerarquía de los sentidos externos. Es muy importante entenderlos porque hay que conocer una forma jerárquica. Las formas diferentes de las sensaciones de nuestros sentidos externos nos dicen mucho sobre la jerarquía de la constitución humana según su naturaleza. La jerarquización se produce cuando las sensaciones se producen con o sin intermediario entre el sentido y las cosas sentidas. Vamos a explicar esto un poco mejor. Las formas jerárquicas de la sensación. En primer lugar tenemos la visión, que con su sentido del ojo ve a través de la luz las cosas, un paisaje por ejemplo. En segundo lugar tenemos la audición, por medio del sentido del oído, que tiene como medio para escuchar las vibraciones el sonido. En tercer lugar tenemos el olfato, con el sentido de la nariz, que es los gases, lo que huele, que son las cosas olorosas. En cuarto lugar el gusto, que usa la lengua, que utiliza la saliva para degustar los alimentos. Y por último el tacto, que tiene que tener contacto directo con las cosas para captar y sentir. ¿Qué significa esto? Aquí hay una jerarquización. Los ojos necesitan la visión, que es algo más inmaterial. Después el oído, los sonidos, que es menos inmaterial. Después la nariz, que es los olores, menos inmaterial, más material. Y por último, por el siguiente, la lengua usa la saliva, que es más material y menos inmaterial. Y por último, el sentido del tacto, que es más material porque necesita las cosas, contactarlas para ser sentidas. Esto nos da mucha luz para sentir que hay una inmaterialización en el proceso de la sensación del ser humano, desde la vista hasta el tacto. Hasta aquí la sesión número 5. Muchas gracias.